Mi principal logro fue humanizar el cargo, darle un giro distinto a esta plaza, de un enfoque de ponerse en los zapatos del otro, de poder entender lo importante que es tener empatía a la hora de recaudar los impuestos y de custodiar los fondos públicos. Cuando se habla del nivel de empatía a nivel de recaudo de impuestos, pues viene a mi mente la simplificación de los procesos de erradicación de formularios y de cumplir con las responsabilidades contributivas. ¿Por qué obligar a las personas a tener que venir presencialmente al Departamento de Hacienda o por qué ser torpe en el procesamiento de una planilla y enviar cartas de cobro que no apliquen? ¿Por qué ser una agencia que la duda razonable solo la tenía la agencia y ponía toda la carga administrativa al contribuyente para que pudiese probar que el departamento cometía sus errores? ¿Por qué no ser más astuto a la hora de administrar el código y evaluar si en efecto todas esas gestiones que nosotros estábamos obligando a los contribuyentes a hacer eran necesarias para recaudar más impuestos? Y la respuesta es que no tienes que venir aquí al Departamento de Hacienda. El Departamento de Hacienda debía invertir y pasar por un proceso que es difícil, que es un proceso de digitalización, como fue la integración de todos los tipos contributivos en Suri, para simplificarle la vida a las personas, que pudieran cumplir sus responsabilidades desde su casa y tener una tecnología que redujera los márgenes de error que comete el Departamento de Hacienda. Yo no digo que el Departamento de Hacienda es perfecto hoy, pero es una agencia que comete mucho menos errores que en el pasado. Y uno lo ve con la emisión de notificaciones de deficiencia en planilla, de errores matemáticos, cada vez son menos. Cuando yo llegué al Departamento de Hacienda, los errores matemáticos rondaban más de 11% del total de las planillas. Gran parte de estos sin ser favorables para el departamento, que el contribuyente venía y podía probar que el error no aplicaba. Ahora nosotros hemos reducido esos errores matemáticos a solo el 5% de las planillas, con un procesamiento mucho más eficiente. Incluso cuando tenemos protocolos más estrictos de fiscalización, porque ahora tenemos la informativa a nivel federal, porque tenemos más información de los contribuyentes que nos permite a nosotros fiscalizar más. Con todo y eso, intervenimos de una manera más eficiente con los contribuyentes que lo que se veía en el pasado. De igual manera, la misión, el compromiso con la transparencia, la misión de 5 estados financieros. Y para poner en perspectiva a las personas, cuando uno emite un estado financiero del gobierno de Puerto Rico es porque se emitieron otros 70 estados financieros de unidades componentes antes. Cuando estamos hablando de 5 estados financieros emitidos bajo mi incumbencia, realmente estamos hablando de 350 y pico de estados financieros que se han emitido antes de lograr esos 5 estados financieros del gobierno de Puerto Rico. El nivel de disciplina y de compromiso con ser transparente, pues yo creo que redefinió la trayectoria que llevaba el Departamento de Hacienda. Y ahora con este 6º estado financiero, que no se va a publicar durante mi mandato, pero no es menos cierto que ya sobre 68 unidades componentes sometieron su estado financiero y que el estado financiero del gobierno de Puerto Rico está a 93% de estar listo y que va a ser una de esas victorias inmediatas que el Departamento de Hacienda va a tener una vez me vaya, que van a poder emitir ese estado financiero con bastante agilidad y ya teniendo un plan de trabajo sumamente robusto para la emisión del estado financiero del 2023. De igual manera, otro punto importante, la emigración del arbitrio de las foráneas a una contribución sobre ingresos. Para poner en perspectiva a las personas, a pesar de que estábamos hablando de unos 20 de contribuyentes, estábamos hablando que si nosotros no lográbamos nuestros objetivos, o el gobierno colapsaba, o Puerto Rico, una parte significativa de Puerto Rico, iba a pasar unas necesidades económicas significativas. Estábamos hablando de la potencial pérdida de 80,000 empleos, del saque, y de una cadena de suministros que se iba a ver afectada, así que los empleos indirectos iban a aumentar y iban a superar los 100,000 empleos, sin lugar a dudas, si nosotros no hacíamos bien nuestro trabajo. Era un trabajo, esa migración es algo que fue ignorado por muchos secretarios y nos tocó a nosotros, tanto a la Secretaría Auxiliar de Rentas como a mí, y obviamente bajo el liderato del señor gobernador, y poder presentar una fórmula pudiera responder a las necesidades de la industria manufacturera y recaudando virtualmente lo mismo que estábamos recaudando bajo el régimen anterior, es uno de los grandes aciertos, que tengo que decir que técnicamente el más complejo de todos y probablemente el más sensitivo de todos, aunque las personas que se vieron afectadas eran solamente una veintena de entidades jurídicas en Puerto Rico.